hay algo raro que pasa cuando miras tu vida hacia atrás con un poco de honestidad. Piensa un momento. Piensa en las relaciones importantes que tuviste, en las amistades cercanas, en las parejas, incluso en el tipo de personas que te sacan de tus casillas. Ahora quítales el nombre y la cara. Quédate solo con la esencia, con el tipo de vínculo, con la manera en que empezaba y terminaba, con lo que te hacía sentir. Y mira si no se repite algo. Personas distintas, situaciones distintas, épocas distintas, pero en el fondo la misma película. El mismo tipo de conflicto, la misma sensación cuando se rompe, y a veces hasta las mismas palabras que aparecen al final, dichas por gente completamente diferente. Cuando lo notas por primera vez, casi da miedo, porque parece que no fuera casualidad, parece que hubiera algo dentro de ti que las atrae, o algo dentro de ti que se queda. Si esto te suena, quédate, porque hoy quiero hablarte de eso, del patrón de repetición, ese fenómeno silencioso que Sigmund Freud describió hace más de 100 años y que sigue explicando, mejor que nadie, por qué a veces sentimos que estamos viviendo la misma historia con otro reparto. Pero antes, deja que me presente. Soy Beluna y esto es Prisma Sutil. Permíteme acompañarte mientras haces lo tuyo y el mundo sigue girando. Freud pasó años escuchando a personas contarle sus vidas y notó algo que al principio no entendía. Muchos pacientes, sin darse cuenta, revivían una y otra vez situaciones parecidas. Personas que habían tenido padres ausentes, se enamoraban de gente emocionalmente ausente. Personas que habían crecido con figuras críticas terminaban rodeadas de amigos y parejas que las criticaban. Personas que habían sido abandonadas en la infancia repetían escenas de abandono, ahora como adultas, con caras nuevas. Y no era que estas personas fueran ingenuas. Muchas eran incluso brillantes, con vidas ordenadas en casi todo lo demás. Pero en esta zona en particular, en el terreno de los vínculos, había algo que se repetía. Y no se dejaba explicar solo con mala suerte. Freud le puso un nombre. Le llamó compulsión a la repetición. Y su intuición fue enorme, porque le dio una explicación que no era ni mística ni castigadora. Decía más o menos esto, que aquello que no podemos elaborar con palabras, tendemos a repetirlo con actos. Traducido a lo humano, cuando algo importante nos pasa y no lo entendemos del todo, no lo digerimos del todo, no lo lloramos del todo, el inconsciente no lo olvida. Lo guarda y sin nuestro permiso empieza a montar situaciones parecidas una y otra vez, casi como si nos diera nuevas oportunidades para terminar la escena de otra manera. El problema es que casi nunca terminamos la escena de otra manera, casi siempre la vivimos igual, porque el actor principal, o sea, cada uno de nosotros, sigue trayendo las mismas reacciones que aprendió al principio, y así el ciclo se repite, no por castigo, no porque el universo esté enojado, sino porque en algún sentido seguimos intentando cerrar algo que quedó abierto. Te lo cuento algo mío, porque yo fui esa persona. Mi papá se fue de casa cuando yo tenía 6 años. Mi mamá me crió sola, con todo lo que eso significa, y no lo digo con rabia, lo digo como un hecho. Un pedazo grande de mi infancia creció sin una figura paterna. Un espacio quedó vacío y yo, siendo tan chica, ni siquiera sabía que ese espacio estaba ahí. Con los años, entrando en la adolescencia, después en la adultez, empecé a enamorarme y me pasó algo que en su momento no supe nombrar. Me involucraba con gente muy distinta entre sí. Otra ciudad, otro trabajo, otra personalidad. Pero yo funcionaba siempre igual adentro de esos vínculos. Mi único criterio era muy chiquito, que la persona me tratara bien, que estuviera interesada en mí. Con eso me alcanzaba. No miraba si éramos compatibles de verdad. No me preguntaba si podíamos construir una vida juntos. Ni siquiera me preguntaba si esa persona quería lo mismo que yo. Bastaba con que me quisieran. Porque esa parte, la de sentirme querida por alguien así, estaba desfalcada desde que era muy chica. Y las relaciones no funcionaban. Ninguna. Y no era necesariamente por culpa de la otra persona. La mayoría no eran malas personas. Es que un vínculo no se sostiene solo porque alguien te trate bien. Se sostiene con muchas cosas más. Y yo no las estaba mirando, porque estaba ocupada llenando un hueco viejo con lo primero que se ofrecía a llenarlo. Repetí ese patrón sin darme cuenta, cada vez pensando que esta iba a ser distinta, cada vez terminando parecido. Y me tomó tiempo, y me tomó dolor, y me tomó bastante madurez poder mirar hacia atrás y ver, por fin, lo que había estado pasando. No estaba eligiendo mal.
Estaba buscando, sin permiso, cerrar una escena vieja, la de una nena de 6 años que dejó de tener a su papá y no sabía dónde poner esa ausencia. Y ninguna pareja iba a poder cerrar esa escena por mí, porque no era su escena, era la mía. Ver eso me dolió mucho. No por lo que había pasado, por todas las veces en que había repetido el dolor sin entender por qué, pero también me liberó, porque a partir de ese día, ese hueco dejó de manejar mis elecciones a ciegas. Empecé a hacerme cargo yo, y ese fue el primer amor real que tuve, conmigo. Voy a intentar mostrártelo con una imagen porque es más fácil de sentir que de explicar. Hay una película que se llama Intensamente. Quizás la viste. En Latinoamérica se conoce como Intensamente, en algunos lugares como Del Revés. Es esa historia de una niña llamada Riley, que tiene emociones vivas dentro de su cabeza, personajes que la manejan desde una sala de control. En la película hay un detalle que a mí me parece una de las mejores metáforas de la psique humana que existen. Se llaman las memorias centrales. Son unas pocas memorias muy fuertes, muy tempranas, que quedaron grabadas con más peso que las demás. Y esas memorias centrales sostienen unas islas enormes de la personalidad de Riley. La isla de la familia, la isla de la amistad, la isla de la honestidad. Es decir, unos pocos recuerdos importantes están, sin que ella lo sepa, sosteniendo cómo se relaciona con todo lo demás, cómo confía, cómo ama, cómo reacciona cuando algo se rompe. Y eso es exactamente lo que Freud estaba diciendo, pero en versión Pixar, que unos pocos aprendizajes muy tempranos organizan silenciosamente todo lo que viene después, que llevamos, sin querer, un mapa dentro, y ese mapa hace que sigamos caminos parecidos, aunque los paisajes se vean distintos. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de creer que el problema es solo la persona que apareció esta vez. Y empiezas a preguntarte por el mapa, por lo que se escribió temprano, por lo que no sabías que estabas repitiendo. Vale la pena entender un poco cómo funciona esto en la práctica, porque suele ser más silencioso de lo que uno cree. Un patrón de repetición casi nunca se activa con gente aleatoria. Se activa con gente que tiene, aunque sea de lejos, un olor familiar, alguna señal chiquita que a tu inconsciente le suena algo conocido. Puede ser un gesto, una manera de hablar, una forma de retirarse, un tipo particular de encanto. Y entonces pasa algo raro. De todas las personas posibles, tu atención se engancha en esa, no en las demás. Sientes una química fuerte, sientes que hay algo. Y ese algo, muchas veces, es reconocimiento. No estás conociendo a alguien nuevo, estás reconociendo un patrón viejo con cara nueva. Después, ya dentro del vínculo, cada uno pone su parte. La otra persona hace lo que hace desde su propia historia. Y tú reaccionas desde la tuya, con los mismos reflejos de siempre, con el mismo aguantar, con el mismo dar de más, con el mismo huir cuando se acerca demasiado. Y así se arma, de a poquito, otra vez la misma escena. Y cuando termina, muchas veces piensas lo mismo que pensaste las otras veces. Qué mala suerte tengo. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Como si el mundo estuviera repartiendo estas personas al azar, cuando en realidad el terreno adentro tuyo estaba preparado para que solo cierto tipo de semilla germinara ahí. Me quiero hacer una pausa acá para decir algo importante, porque si me quedo solo en el lado difícil, te va a parecer que repetir es siempre malo, y no lo es. Freud, y sobre todo los que vinieron después de él, notaron que la psique también repite cosas buenas. Personas que fueron amadas, con cuidado en su infancia tienden a buscar, sin saberlo, relaciones donde también reciben cuidado. Personas que crecieron con humor en casa, se enganchan con parejas y amistades divertidas. Personas que sintieron una lealtad profunda de chicas, la buscan y la ofrecen de grandes. Eso también es repetición, solo que no duele, y por eso no la notamos. El patrón que estamos hablando de romper no es cualquier patrón. Es el que se activa alrededor de una herida que no se cerró. Ese es el que necesita ser visto, porque es el que te sigue lastimando en presente. Si tienes patrones que te sostienen, que te dan gente buena en la vida, que te acercan a lo que quieres, esos guárdalos. No hace falta romper todo. Hace falta romper lo que te repite el dolor. Y ahora viene la pregunta más importante, la que abre la puerta. Si estás repitiendo, ¿qué escena estás intentando cerrar sin darte cuenta? Freud creía que casi todo patrón de repetición tiene su origen en una escena temprana que quedó sin final. Un vínculo con una figura importante donde algo no se resolvió.
un mensaje que no se recibió, una necesidad que no fue vista, una versión de ti que quedó esperando que la abrazaran o que la escucharan o que la eligieran y nunca pasó. Y esa parte tuya sigue ahí, no se fue con los años, solo aprendió a esconderse. Y desde su escondite elige sin querer a las personas que se parecen a quien te dejó con esa herida abierta, con la esperanza secreta de que esta vez la historia termine distinto, que esta vez sí te elijan, que esta vez sí te vean, que esta vez sí se queden. Es tierno si lo piensas. Es también muy triste, porque esa parte tuya está buscando, en las personas equivocadas, una reparación que nunca va a venir de ahí. La única forma de romper el ciclo no es encontrar a la persona correcta que por fin haga bien lo que las otras hicieron mal. La única forma es que tú, hoy, con los recursos que tienes ahora, empieces a darte lo que necesitabas entonces: escucharte, reconocerte. Dejar de mandar al mundo a buscar lo que solo tú puedes empezar a darte desde adentro. Suena raro decirlo, pero es literal. Muchas veces el patrón se termina el día en que dejas de pedirle al mundo que repare algo que ya solo tú puedes cuidar. Y como no quiero dejarte solo con la idea grande, quiero darte algo concreto. Una pregunta pequeña, pero de las que sí mueven cosas si te la tomas en serio. La próxima vez que sientas ese enganche fuerte con alguien, esa química rara, ese sentir que era la persona, prueba a preguntarte esto. No preguntes qué me atrae de esta persona. Pregunta qué me es familiar de esta persona. A veces la respuesta va a ser tranquilizadora. Es familiar porque tiene rasgos de las personas que sí me quisieron bien. Y perfecto, esa es una repetición sana. La psique no repite solo lo que dolió, también repite lo que curó. Pero a veces la respuesta va a ser incómoda. Es familiar porque, sin querer, se parece a alguien que me dolió. Y ahí, en vez de correr detrás del enganche, tienes una información valiosísima. No para huir de esa persona automáticamente, sino para entrar al vínculo despierto, con los ojos abiertos, sabiendo qué reflejos tuyos pueden aparecer y decidiendo si esta vez quieres responder distinto. Ver el patrón no lo desactiva del todo, pero le quita el poder de manejarte a ciegas. Y eso ya es un cambio enorme. Si llegaste hasta acá, quiero terminar con algo que quiero que te lleves grabado. El día que empiezas a ver tu patrón, algo se afloja. Ya no es un destino. Es un camino gastado que puedes empezar muy de a poco a caminar distinto. No va a ser una revolución de una tarde. Vas a recaer. Vas a volver a engancharte con alguien conocido. Vas a reaccionar como reaccionabas antes y solo después vas a notarlo. Está bien. Ver el patrón después de repetirlo también cuenta. Cada vez que lo ves un poquito antes, ganas terreno. Y hay algo que a veces se olvida decir. No estás roto porque tengas un patrón. Todo el mundo tiene alguno. Los que dicen que no lo tienen, generalmente, solo no lo vieron todavía. Tener un patrón no es una falla. Es la marca de que tu psique intentó, con las herramientas que tenía, sobrevivir a algo. ¿Y lo logró? Estás acá. Ahora ya no eres el que era en la escena original. Tienes recursos que antes no tenías, palabras que antes no tenías. Puedes elegir cosas que antes no podías elegir. Y eso significa que la historia puede tener otro final, no solo con otra persona, sobre todo contigo. Y si me permites, quiero hacer un enlace que quizás notaste si viste los últimos videos. Nietzsche nos dijo que había que atreverse a ver quiénes somos de verdad. Jung nos dijo que había que atrevernos a ver a los otros como son de verdad. Y hoy Freud nos dice algo que cierra este pequeño trío, que solo cuando ves lo que llevas repitiendo sin querer puedes empezar a elegir. Los tres estaban diciendo, cada uno a su manera, lo mismo, que la vida verdaderamente propia empieza cuando dejas de vivir a ciegas. Y si me permites cerrar con una pregunta, no de las grandes, de las pequeñas, de esas que sí se quedan resonando. La próxima vez que pienses por qué siempre me pasa lo mismo, prueba a cambiar la pregunta. En vez de preguntarte por qué ellos aparecieron otra vez, pregúntate por qué tú seguías esperando ahí. No para culparte, para acompañarte. Porque la respuesta a esa segunda pregunta es donde de verdad empieza a cambiar la historia. Si llegaste hasta acá, gracias, de verdad. Si esta conversación te movió algo, suscríbete y activa la campanita. Así nos volvemos a encontrar en la próxima. Cuídate, nos vemos.